Y es súper útil y bueno tener una buena red de amigos con que trabajar. Así que siempre abierto a venir, feliz y también a tener una colaboración más, más, eh, más establecida entre nosotros. Yo voy a hablar de lo que es el manejo del shock. Yo imagino que todos tenemos muchas dudas, muchas preguntas al respecto. Yo esto, me gusta la palabra manejo, en el sentido de que uno tiene que hacer esta serie de peripecias para poder manejar bien a estos pequeños que nosotros tenemos a cargo. Tenemos un corazón que va saliendo del útero, que tiene una función de bombear solamente y que las reglas del juego cambian mucho en cuanto nace. Y tenemos que pensar cómo es la mejor forma de ayudarlo y ver un poco la evidencia y la fisiología, entender bien la fisiología que ocurre en este tiempo de transición. Las cosas que vamos a ver en la presentación, vamos a ver algo de evaluación hemodinámico, bien someramente. Después, cuáles son las otras cosas que no son las drogas que nos pueden ayudar para manejar estos pequeños. No siempre pensar o irse directo a lo que son las drogas, sino que evaluar otro tipo de cosas. La evidencia que existe en relación a la droga vasoactiva, una propuesta terapéutica para nuestros niños y algunos casos clínicos. Como corolario para lo que es la evaluación hemodinámica, tener como claro que no todo es presión. La presión nos ayuda muchísimo, tiene muchas ventajas en el sentido que es fácil de acceder a ella, le ponemos los catéteres a nuestros niños y podemos tener un número, tenemos una variabilidad en lo que nos consideramos un consenso más o menos de lo que nos consideramos que es normal y podemos ir viéndolo minuto a minuto cómo va variando esto en el tiempo. Así que tiene muchas ventajas, pero no todo es presión. También tenemos el flujo. El flujo es importante porque el flujo va a ser lo que va a determinar cuánto oxígeno, cuánta sangre le llega a nuestros órganos que son más nobles. Por lo tanto, también lo ideal es que tengamos una evaluación hemodinámica que no solo considere la presión, sino que también considere el flujo. ¿Por qué es esto? Porque está claro, y estos son dos estudios en que han mostrado cómo se correlaciona la presión acá, con lo que es el flujo en vena cava superior en este trabajo, y acá en relación a lo que es el flujo cerebral medido por Nielsen. Y vemos que los puntos en verdad están puestos casi al azar. Hay una correlación que es mínima y que en verdad hace sentido de que no todo lo que nosotros vemos y lo que le está llegando al cerebro se va a determinar con la presión, sino que también el flujo tiene un rol que es fundamental. ¿Cómo nosotros estamos midiendo el flujo? Hay varias formas de medirla. Yo personalmente ocupo lo que es la ecografía y en ese sentido lo que parece lógico y lo que los adultos hacen es medir en la aorta. Este es un corazón, un esquema de un corazón, es todas las cámaras derechas, cámara izquierda, aurícula, ventrículo izquierdo. Lo que parece lógico es medir, y lo que hacen los adultos en la aorta, es flujo sanguíneo. Sin embargo, en nuestros pacientes, sobre todo los prematuros, tenemos el shunt del ducto. Así que, si bien acá vamos a tener un valor que va a estar sobredimensionando lo que finalmente le va a llegar a nuestro paciente, porque hay mucho de este flujo que se va por el ducto hacia el territorio pulmonar. Entonces, si bien es útil, no es tan práctico en nuestra población. Una buena alternativa es medirlo en la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el flujo que va a todo nuestro organismo, al organismo superior, inferior, y viaja y vuelve por la vena cava superior, la vena cava inferior, a nuestra aurícula derecha y después sale por la arteria pulmonar. Por lo tanto, es un buen subsidiario de lo que va a ser el gasto cardíaco de nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos problemas que muchos de nuestros pacientes, y se ha visto que en las primeras horas el foramen oval es muy permeable, lo que a veces también sobredimensiona lo que es el gasto cardíaco porque tiene otra entrada que no son solamente por las venas cavas. Así que la gente en Australia se le ocurrió, personalmente en New Zealand se le ocurrió empezar a medir lo que es el flujo de vena cava superior. ¿Por qué la vena cava superior? Porque en el fondo la vena cava superior, un 80% está determinado por el flujo que va hacia el cerebro. Y eso es importante porque nosotros lo que más queremos proteger es el cerebro de nuestros pacientes.
Y tenemos corte de normalidad que han podido estudiar de cuánto sería lo normal que nosotros esperaríamos que llegue a este flujo. 30 ml por kilo minuto alrededor de las 5 horas de día. Así que podemos evaluar cómo están tolerando la transición nuestros pacientes. ¿Tiene problemas? Tiene problemas. Uno es que es difícil de medir. Como es una vena, las venas son colapsables en relación a los movimientos respiratorios que tiene el niño. Y por lo tanto, durante los ciclos respiratorios uno va a ver que el diámetro de esta vena va a ir variando, y también en relación a los latidos de la aorta que tiene, la vena cava está adyacente a la aorta, así que los latidos de la aorta también van a limitar el diámetro o van a influir en el diámetro de la vena cava superior. Por lo tanto, el flujo que uno mide por la vena cava superior va a ir variando en el tiempo con los ciclos. Así que ese es un primer problema. Por lo tanto, uno no se puede conformar con un solo ciclo cardíaco de la vena cava superior al medirla, sino que uno tiene que medir varios y sacar el promedio. Y lo segundo, en la medida que uno baja el diámetro del vaso que uno está midiendo, la posibilidad de error es mayor. Y cuando estamos hablando de vena cava superior, en general los diámetros van en 3 milímetros, 4 milímetros, por lo tanto, la posibilidad de error y de llevar un error finalmente y que no puedan ser comparables la medición de un sujeto A con un sujeto B del mismo paciente, empieza a incrementarse. Por eso, si bien esto es bastante útil en el ambiente de investigación, en la práctica puede ser un poquito engorroso, si es que uno sobre todo no tiene mucha práctica en ella. ¿Qué otras cosas se sugieren en el fondo? Entonces, que le demos más importancia a todo lo que es la medición de la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que uno ve en la arteria pulmonar? Uno ve en un eje corto, para los que estén más acostumbrados a lo que es la visión ecocardiográfica, y uno ve los diferentes flujos que uno puede ver. Aquí claramente vemos un flujo que está disminuido versus uno que está normal. Acá no alcanza a llegar a los 0.2 metros por segundo la velocidad del flujo, versus acá que sobrepasa los medio metros por segundo. Así que incluso uno, al ver esto y ver hasta la velocidad máxima que uno llega sin necesidad de ver cuánto es el área bajo la curva, uno puede estimar más o menos cómo está nuestro gasto cardíaco. Y acá, esto también es un estudio de Nick Jansen que muestra que la sensibilidad que puede tener solamente en medir la velocidad máxima que llega el flujo de la vena, o sea, de la arteria pulmonar, que es un buen subrogante para ver cuánto es el output del ventrículo derecho. Y poniendo el límite en error de 150 ml por kilo, en el fondo en pacientes que tienen un gasto cardíaco que está bajo, o sea, perdón, la velocidad de la arteria pulmonar bajo 0,35 metros por segundo y por sobre 0,45. Acá hay un territorio más o menos gris que es difícil de determinar. Pero esto claramente va a diferenciar a los tigritos que están con un compromiso hemodinámico o síndrome de hipodéito en nuestra población. Así que es una forma de medir, pero no es la única forma de medir cómo está el gasto cardíaco en nuestros pacientes. Hablamos entonces de las presiones, de los flujos, que los podemos medir a través de la ecografía y la presión arterial, pero hay otras formas de medir también flujo. Y una de las formas está por el NIRS, que algunos lo pueden haber visto o leído, que ve cuánto es el gasto cardíaco en relación a lo que es la oxemia tisular de algunos tejidos. También hay impedanzometría que está saliendo ahora en el mercado, que está evaluando cómo se moviliza, cómo conduce la electricidad a través de los grandes vasos en diferentes ciclos cardíacos, y ha visto que tiene casi tanta exactitud como la ecocardiografía, con el beneficio que uno puede tener una lectura de segundo a segundo de cómo está el gasto cardíaco. Y hay otras herramientas como para poder evaluar cómo está la microcirculación y la perfusión a nivel capilar, con luz visible que ve el número de capilares que hay en ciertos territorios bucosos, y entonces alerta cuando hay vasoconstricciones plásticas. Y otras evaluaciones que uno puede hacer con electro de amplitud integrada, o oxigenación tisular, o fracción de extracción de oxígeno a nivel del cerebro. Así que la gama amplia para poder evaluar a los pacientes, hay que verlo como uno lo puede poner en la práctica para ayudar a nuestra población. Así que para este manejo hemodinámico ya tenemos ciertos GPS que nos va a poder guiando un mapa para poder evaluar a estos pacientes. Ahora tenemos que ver qué hacer con esta información y cómo actuar. Y para eso quiero hablar un poquitito que no todos son drogas. No todos son drogas, porque también la ventilación tiene algo que decir en nuestros pacientes.
También el calcio es importante, lo que es el manejo del volumen es importante, el balance ácido-base y el cordón, que yo considero que es las cosas más importantes que se han salido a la palestra en los últimos años. Primero lo que es la ventilación mecánica. La ventilación mecánica no es inocua en términos hemodinámicos. Uno sabe que a medida que va aumentando lo normal que nosotros tengamos presión negativa en nuestro tórax mientras ventilamos, nosotros al poner un tubo y ventilar a presión positiva lo que estamos haciendo es limitar, por un lado, el retorno venoso a nuestros aurículas y por otro lado estamos aumentando un poquito de la poscarga a nuestro ventrículo derecho. Así que en ese sentido siempre hay que tratar de estar evaluando cómo lo estamos haciendo, poder bajar parámetros lo antes posible y mantener niveles de CO2 adecuados para no influir mucho en todo lo que es la autorregulación de la perfusión cerebral. Sobre el calcio. El calcio tenemos nosotros en nuestros pacientes que de las características propias del miocardio de nuestros pacientes que son los prematuros, los recién nacidos, es que tienen un sistema, un miocito que es bastante inmaduro. Tienen muchos organelos como mitocondrias, núcleos y por lo tanto tienen menos espacio para unidades contráctiles como los sarcómeros. Pero también el calcio tiene un factor principal debido a que los retículos sarcoplásmicos son muy inmaduros. Inmaduros en el sentido que no tienen muchos de estos canales de calcio para liberar el calcio, para ejercer la contracción y tampoco son capaces de concentrar calcio en el interior. Por lo tanto, no es muy útil en la vía neonatal precoz el retículo sarcoplásmico y por lo tanto depende mucho de todo lo que son los canales de calcio externos. Por lo tanto, nuestra población son muy sensibles a los cambios de calcio que pueden haber a nivel extracelular, por lo tanto nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como son los niveles de calcio, por lo tanto dar aportes que sean precoces en nuestra población. No es que a todos los niños le tenemos que controlar calcio, pero los niños que están con compromiso y corregir la hipocalcemia, pero los niños que están con compromiso hemodinámico y que estamos apoyando con drogas vasoactivas, que a veces los tenemos sin parenteral por algunos días, es muy importante estar con aporte de calcio para ayudar a que el miocardio pueda ejercer su función en forma adecuada. Así que eso es importante. El calcio en la piedra angular en la contracción vascular es un factor limitante en el neonato y hay que asegurarse que haya niveles y aporte adecuados en nuestros niños. Tercer punto, la acidosis y el bicarbonato. Muchos niños cuando tienen compromiso hemodinámico, uno de los signos que presenta va a ser la acidosis. La acidosis es una causa del compromiso hemodinámico. No es, es un efecto, no es una causa. Así que hay que tratar de no corregir con el bicarbonato así a tontas y a locas en nuestra población cuando estemos enfrentados a acidosis. Después le vamos a mostrar un poquito de evidencia al respecto. Pero hay que tener en consideración que el bicarbonato cuando lo entregamos presenta varios efectos que no son queridos. Primero es que es hipertónico, por lo tanto vamos a alterar un poquitito lo que son los balances de tonicidad en nuestra vasculatura. Segundo, es que el bicarbonato cuando entra al organismo, ¿qué es lo que pasa? Se junta con los protones, forma agua y CO2. El CO2 difunde muy rápido, eso lo aprendimos desde muy chiquitito. Y eso difunde al intracelular muy rápido. Por lo tanto, si bien nosotros vamos a ver como efecto inmediato que a nivel plasmático el pH con nuestra infusión de bicarbonato va a subir, a nivel intracelular hay varias investigaciones que muestran que por esta difusión del CO2 rápido al intracelular tiende a mantenerse o incluso a disminuir. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado, ya que lo que nosotros queremos cuando damos bicarbonato es que las células estén sanas, y más que nuestro plasma. Por lo tanto hay que tener cuidado con el efecto que pueda producir esta difusión rápida que existe del CO2 hacia el intracelular. Tercero, hay mecanismos de defensa que el organismo tiene en relación a la acidosis metabólica. Y uno de ellos es tener una vasodilatación cerebral versus una vasoconstricción sistémica. Lo que pasa cuando uno entrega bicarbonato en forma extrínseca es alterar todos los mecanismos de defensa que el organismo tiene en relación a eso. Por lo tanto, mi mensaje es que cuando estamos presente una acidosis en compromiso hemodinámico, no vayamos tanto a darle bicarbonato, sino que tratar de solucionar esa hipoxia que causó en primera fase esta acidosis. Y eso es
ayudándolo con droga vasoactiva, volumen, transfundiendo al niño, viendo cómo podemos entregar mejor oxígeno a nuestros tejidos principalmente. ¿Qué es lo que mostró Nori en este estudio? Nori ha estado en Chile acá para el CIBEN, es el que trabaja muy de la mano de Isan Seri en Los Ángeles. Ellos han estudiado mucho la parte de hemodinámica, y ¿qué es lo que mostraron ellos? Es que en relación a el pH y lo que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, en estos niños pescó niños entre el día primero y el tercer día de vida, y entre el cuarto y el 14 de vida, todos niños prematuros. Y vio como el gasto cardíaco no se alteraba a diferentes pH que tuviera el niño. O sea, el pH no tenía ninguna relación con R0004 con cuanto a lo que es el gasto cardíaco. Lo mismo pasó en la resistencia vascular sistémica. Sin embargo, cuando los niños ya pasaban esta transición, ya llegaba al cuarto día de vida, ya empieza a tener una relación inversamente proporcional en cuanto al gasto cardíaco y aumentar el pH. Y la resistencia vascular sistémica aumentaba en la medida que aumentaba el pH. Por lo tanto, esta dogma que uno tiene, que el pH va a alterar el gasto cardíaco y que por lo tanto hay que estarlo corrigiendo activamente para tener una mejor contractilidad o mejor respuesta a nuestra droga vasoactiva, por lo menos en relación al periodo de transición entre el primer y tercer día de vida, parece ser falso. El cuarto punto es sobre el clampeo del cordón. Yo imagino que ustedes han habido un bombardeo y una catarata de trabajo en relación a esto. De los importantes que son más cercanos son el Dr. Vine en Argentina, y se ha puesto mucho el acento en lo importante que puede ser el clampeo tardío para disminuir el número de transfusiones, mejorar la hemoglobina, el hematocrito y todo eso. Yo les quiero correr un poquito de eso y ver que no deja de ser cierto e importante, pero ver la importancia hemodinámica que tiene el clampeo del cordón tardío, que es muy importante y para nuestros prematuros es esencial. Esto parece medio complicado, pero es un esquema de lo que es la circulación fetal de nuestros pacientes antes que nazcan. ¿Y qué es lo que hace uno cuando nacen los niños? Está la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, en que el flujo principalmente se va por la aorta y se divide en el fondo por el hemicuerpo superior y el hemicuerpo inferior. En cambio, el ventrículo derecho bombea hacia principalmente el ductus, porque los pulmones tienen una resistencia vascular alta. ¿Qué es lo que pasa cuando nacen nuestros niños y nosotros le clampeamos el cordón? Primero, acá está la placenta, en el fondo, nosotros le clampeamos el cordón a este nivel, y ¿qué es lo que hacemos? Es que aumentamos la poscarga en alrededor de un 30%. Es un aumento de la poscarga que los ventrículos no, principalmente el derecho, pero también el izquierdo, no toleran muy bien. De hecho, si uno ve los estudios que se hacen de hipertensión pulmonar en animales, cómo los hacen los modelos animales es clampear el ductus en estos niños para ejercer aumento de la poscarga. No toleran muy bien eso los niños. Y por otro lado, no solamente aumentamos la poscarga al ventrículo derecho y al izquierdo, sino que también disminuimos bruscamente el retorno venoso hacia la aurícula derecha y por ende hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, disminuimos bruscamente la precarga y aumentamos bruscamente la poscarga. Es algo que fisiológicamente no es tolerable si es que la resistencia vascular pulmonar persiste alta, porque no tienen hacia dónde salir y hacia dónde desaguar estos ventrículos, y también se disminuye todo lo que es el retorno venoso. Por lo tanto, es una situación muy compleja para nuestros niños. Por lo tanto, ¿qué es lo que fisiológicamente es correcto? Primero, es disminuir la resistencia vascular pulmonar, por lo tanto que el niño respire, que sus pulmones se abran, esos capilares y arteriolas se abran, para lograr un aumento del flujo hacia sus pulmones y por lo tanto una disminución de la poscarga en el ventrículo derecho, un retorno venoso hasta aurícula izquierda, una disminución del flujo por el foramen oval, y ahí recién clampear el cordón, cuando el niño está preparado con unos
ventrículos ingurgitados de sangre, que tienen un retorno adecuado de sangre, hacia dónde poder desaguar en estos casos, que es unos pulmones que están abiertos y listos para recibir la sangre. Por lo tanto, esto tiene un rol que es muy preponderante, no solamente en la hipovinemia. Volumen, unas pequeñas palabras, es raro que sea la causa del shock. El corazón de recién nacido de término y de pretérmino responde muy mal al volumen. Es un corazón que es muy rígido, poco complaciente, y por eso nosotros, sobre todo para los becados de pediatría, es raro que nosotros pasemos bolo y bolo esperando que tengamos una respuesta, sino que pasamos generalmente medio bolo y después al tiro empezamos droga vasoactiva, porque es un ventrículo que es muy poco complaciente al volumen y lo tolera muy mal. Ahora, cuando claramente tenemos compromiso por volumen, porque tuvimos accidente de cordón, o un sangramiento que fue claro, o por la ecocardiografía vemos que hay un volumen disminuido, bueno, démosle volumen y veamos cómo responde. En otros pacientes, cuando tenemos, por ejemplo, cefalomatoma subereales o shocks sépticos, también podría tener algún rol, pero en general es poco claro. Entonces tenemos que la presión, el flujo que tenemos que evaluar, también tenemos que evaluar todo lo que rodea a nuestro paciente, y tenemos que pensar un poquitito antes de ir al tiro de las drogas. ¿Por qué? Porque sabemos que frente a la hipotensión, a la disminución del flujo, vamos a tener que usar drogas. Y eso está súper claro y hay una correlación en todos los trabajos. Y pensamos siempre que es porque la hipotensión nos va a llevar a la mayor mortalidad de nuestros pacientes o a la mayor morbilidad. Sin embargo, en todos los estudios no queda claro si la mayor mortalidad o morbilidad se asocia con la hipotensión o se asocia con las drogas, porque es muy difícil diferenciar o dividir una de la otra. Por lo tanto, hay muchos autores que ya están viendo y tratando de diferenciar un poquitito si las drogas tienen un factor que incide en la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Por qué es eso? Porque, ¿qué es lo que dice la evidencia en relación a la droga vasoactiva? En total nosotros tenemos solamente, si uno ve toda la evidencia a nivel de todas las drogas, no estamos hablando de las drogas más usadas, todas las drogas en recién nacido pretérmino y en recién nacido término, vamos a encontrar que en recién nacidos de término no hay ningún estudio controlado randomizado con drogas vasoactivas, ni uno. En lo que es recién nacido pretérmino, vamos a tener 7 estudios randomizados controlados que envuelven 381 pacientes, por lo tanto es bastante poco, y acá hay estudios que estudian epinefrina versus dopa, dopa versus dobuta, milrinona versus nada, etcétera. Tenemos varios estudios que no podemos obviamente sacar conclusiones en todo, así que estamos en una situación que frente a una situación especial muchas veces tenemos que elegir nuestra terapia en torno a una rueda de la fortuna, o acá no sé si vieron esa película que es Perfume de Mujer, cuando aquí Al Pacino maneja así con no conocemos un Ferrari, pero en que en nuestro manejo es algo ciego, ¿no? Y por eso este estudio salió publicado recién, pero ya se sabía hace varios años que venía. Es un estudio, un consorcio europeo y canadiense, que va a estudiar el resultado de la dopamina versus placebo y pretende enrolar alrededor de 830 pacientes. Este estudio yo creo que va a ser difícil conseguir los pacientes, porque es difícil cuando uno se ha enfrentado todo aquí, hemos tenido que sacar consentimiento informado a los pacientes, decirle al papá que la guagua está con las presiones bajas y vamos a sentar a mirarnos hasta que se comprometa hemodinámicamente o darle medicamentos, y creo que va a ser difícil, pero quizá en Europa y Canadá pueden hacerlo. Y no es que no vayan a darle drogas ante cualquier evento, sino que lo que van a ver ellos es que frente a la hipotensión, darle un bolo de suero fisiológico y esperar. Si los pacientes presentan signos hemodinámicos de hipoperfusión, usar droga, sino esperar a que tengamos signos de hipoperfusión que ellos definen como tengan 2 o más de esto: una presión arterial menor de 3 puntos bajo la edad gestacional, un llene capilar mayor a 4 segundos y un lactato mayor a 4. Así que hay que esperar un poco cómo les va, pero recién presentaron protocolo este año. Entonces, viendo un poco lo que es droga vasoactiva, la dopamina, en resumen, tiene efectos a niveles de receptores dopaminérgicos, alfa y beta, y tenemos diferentes niveles de respuesta dependiendo
receptora que actúa, y en la medida que nosotros vamos aumentando las drogas, la dosis de dopa, vamos a tener más efectos, principalmente alfa de vasoconstricción y inotrópico a nivel beta. La dobutamina no tiene efecto dopaminérgico y tiene principalmente efecto beta y por lo tanto, en la medida que nosotros vayamos aumentando la dosis, no va a tener tanto efecto vasoconstrictor, sino que va a ser más bien un efecto inotrópico positivo. ¿Qué es lo que se ha visto en los estudios que se han hecho comparando dopa y dobuta, que son las drogas que más ocupamos nosotros en neonatología? Hay dos estudios que han medido no solamente respuesta a presión arterial, que está claro que en eso es más eficiente la dopamina que la dobutamina, pero cuando miden flujo cerebral o flujo por vena cava superior en uno u otro estudio, lo que se vio es que antes y después, durante la dopa y este es el estudio de Rosé, la dopa y la dobuta, las dos subieron la presión arterial en forma eficiente, un poquito mejor la dopamina. En el estudio de Osborne, que trabaja con Nick Evans, vieron que la dobuta no subió en forma efectiva a dosis baja la presión arterial, en cambio la dopa sí fue más eficiente. Pero cuando midieron gasto cardíaco, ¿qué es lo que vieron? La dopamina en el estudio Rosé no solamente no mantenía el gasto cardíaco en nuestros pacientes, sino que lo disminuía, y la dobutamina lo aumentaba un 20%. ¿Qué pasaba en el estudio Osborne? La dopamina no había mayor cambio en lo que era el gasto cardíaco, la dobutamina lo aumentaba en un 30%. Y todo esto con P significativo. Por lo tanto, si bien la dopamina parece más eficiente en levantar mejor presión, para todo lo que es aumentar el gasto cardíaco en estos pacientes durante el periodo de transición, parece ser más eficiente la dobutamina. ¿Qué es lo que pasó en el grupo de Osborne cuando lo siguieron a los 3 años? Vieron que cuando veían el outcome conjunto de muerte y discapacidad, un grupo versus otro no había diferencias significativas. Pero sí que en el grupo que había recibido dobutamina había menos hemorragia intraventricular grado 3 o 4 en esta población, y que también cuando lo hacían seguimiento a los 3 años había menor discapacidad en el grupo que había sobrevivido y que se había podido seguir a los 3 años. Sin embargo, esto tuve que mediarlo un poco con lupa, en el sentido de que los N son súper bajitos, ¿no? Y por eso de lo que se pudieron seguir a los 3 años fueron solamente 13 pacientes. Por lo tanto, las conclusiones que uno pueda sacar de ahí, aunque hayan sido significativos, uno tiene que medirlo con bastante cuidado. Pero hace un poco sentido si uno evalúa un poquitito la evidencia que tenían antes de Rosé y Osborne en cuanto a lo que es el gasto cardíaco. Disculpa, ¿eso es prematuro? Son prematuros en el periodo de transición el usar dopa versus dobuta. ¿Qué otras cosas también hay evidencia para tener un poquito más de cuidado en cuanto a la dopamina? Esto también en estudio, también hay que tenerlo un poquito, mirarlo con un poco de resquemor, pero sí lo que mostró Munro en cuanto a lo que es la circulación cerebral en relación a las dosis de dopamina. Vemos que los niños, cuando tienen un flujo cerebral que tiene una autorregulación, en la medida que va subiendo la presión arterial en el eje X, el flujo cerebral va subiendo y después llega a un número que se considera normal y se mantiene estable, ¿no? Y ya tenemos presiones que son normales. ¿Qué pasa cuando uno de los pacientes que se le iniciaba dopamina? Es que la presión arterial iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, y el flujo cerebral iba subiendo, 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 y se perdía la capacidad autorregular en cuanto a lo que es presiones altas del flujo cerebral. Por lo tanto, en nuestros pacientes, que es muy típico esto, que en el fondo tenemos hipotensión con un flujo cerebral que está disminuido, nosotros en hipotensión les damos dopamina, empezamos a subir las drogas, porque en el fondo no le llegan al paciente, y realmente nos encontramos con presiones muy altas y tenemos este efecto que nosotros tanto tenemos de hipoperfusión y reperfusión, que van a originar la hemorragia intraventriculares. Así que este otro argumento más para pensar de por qué en los pacientes con dopamina tenían un poquito más de hemorragia intraventricular que con dobutamina, y también cómo va a tener cuidado. Queda todo como una explicación y parece muy redondo, pero también todos los números son chiquititos y hay que tomarlo con precaución un poco las conclusiones, pero hace bastante sentido.
¿Qué pasa con la epinefrina? En dosis baja la epinefrina vamos a tener un efecto principalmente beta, en dosis más bien alta sobre 0,1 microgramos por kilo minuto vamos a tener más efectos alfa. ¿Qué es lo que tenemos de evidencia? El inapelicel ve que aumenta la presión y el flujo cerebral en forma similar a lo que es la dopamina, tiene mayores efectos adversos metabólicos como aumento de la glicemia y el lactato, lo que impide un seguimiento adecuado del lactato en nuestros pacientes cuando iniciamos epinefrina, así que también hay que tener como cuidado. La vasopresina, hay pocos estudios, actúa como potente vasoconstrictora a través de algunos receptores y se ha sugerido como manejo para los shock que no responden a nada. Sin embargo, los estudios son bastante chicos. Levosimendan, algunos, no sé si algunas estudias lo han visto, pero se ocupa en la UCI pediátrica, en el síndrome de hipodébito, parecido a la milrinona. No tendría una utilidad diferente a la milrinona y es mucho más caro, así que por ahora hay que dejarlo un poquito de lado. Y la adrenocortisona, que no sé si ustedes la ocupan acá o no. Bueno, la hidrocortisona tiene un efecto que no es genómico y por lo tanto es bastante rápido, aumenta el calcio intracelular, inhibe la agregación de las catecolaminas, disminuye la prostaciclina y tiene un efecto que es más tardío en que aumenta los receptores adrenérgicos. Hay un solo estudio que es controlado, que es el estudio de ENG, que en el fondo lo que muestra es que los pacientes aumentaban la presión en forma significativa en comparación con el grupo placebo. Esto él lo hizo en el periodo de transición, no tuvo mayores problemas, no tuvo problemas en relación a lo que es perforación intestinal, que es otras cosas que uno teme, por eso uno lo trata de poner bastante bajo en la lista de cosas que uno ocupa en los niños prematuros. Y otras cosas que, sobre todo para los niños de término, que uno lo ocupa, yo donde más lo ocupo los niños de término, no hay diferencia en respuesta según cortisol basal. No sé si ustedes toman cortisol basal antes de usar el cortisona. No siempre tanto. Mira, lo que mostró Fernández es que en el fondo los niños van a responder igual. Tengan cortisol basal bajo, medio, entonces no tiene mucho sentido estar midiéndolo para ver si uno le va a dar cortisona o no. Si uno lo necesita, es mejor ocuparla. Esa es mi opinión, por lo menos. Así que eso. Entonces esto es un poco el esquema, lo que vemos con los efectos de las diferentes drogas, en que tenemos vaso, en cuanto al metroclismo, vasoconstricción, de bajas dosis, altas dosis, pero finalmente en lo que es relación a gasto cardíaco, vamos a ver que en diferentes escenarios van a tener diferentes respuestas, pero en el periodo de transición vamos a tener que en dosis bajas, tanto la dopa, dobutamina y adrenalina van a tener aumento del gasto cardíaco, pero cuando uno ya empieza a tener droga, a dosis más alta, sobre todo hay que tener un poquito más de cuidado. Y como muchas veces nosotros partimos con dopa y dice, bueno, vamos a usar dosis bajas, así que no hay mayor problema y la vamos a hacer un winning agresivo cuando ya lleguemos a presiones ideales, hay que tener cuidado porque uno va subiendo las dosis y finalmente podemos llegar a este escenario en que vamos a tener disminución de la gasto cardíaco. ¿Qué pasa con la milrinona? La milrinona parece como ideal, tenemos pacientes que tenemos con un corazón que es poco eficiente, poco complaciente, por lo tanto le cuesta llenarse y tiene poquito inotropismo. La milrinona, como inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3, es muy eficiente en eso. ¿Qué pasó cuando hicieron también en el grupo de Nick Evans, hicieron un estudio comparando milrinona versus placebo? No pudieron ver que el grupo que usó milrinona tuviese en el fondo menor incidencia de síndrome de hipodébito. Así que, ¿por qué fue eso? Porque en los niños que usaron milrinona se vio que estos niños persistían con el ductus más abierto que los niños que no usaron milrinona. Tiene aparentemente por algún método, no sabemos si a través de las plaquetas o vasodilatador directo, a nivel del ductus tiene un rol que favorece mantenerlo abierto y por lo tanto el flujo sistémico se va a ver disminuido por eso probablemente. Así que cayó en desgracia la milrinona en ese escenario. Sin embargo, el grupo de Patrick McNamara ha mostrado como al usar la milrinona post cierre quirúrgico de ductus, o sea, en realidad no lo usa post, lo usa durante y después del cierre quirúrgico de ductus, han logrado disminuir la falla ventilatoria de esos pacientes, disminuir el uso de inótropo y casi significativamente una falla de la oxigenación de estos pacientes. Así que en este grupo de pacientes, cuando el ducto ya estamos seguros que está cerrado, puede tener bastante utilidad para prevenir el síndrome de hipodébito.
Así que como conclusión, tenemos un escenario que es diferente, sobre todo en las primeras horas de día, en que la capacidad contráctil del miocardio está disminuida y va a poco empezando a recuperarse y llegando a la normalidad. Y también tenemos una resistencia vascular que bruscamente al momento de nacer aumenta y de a poco va disminuyendo. Por lo tanto, son escenarios que son completamente diferentes antes de las 24 horas y después de las 24 horas, por lo tanto la terapia también debería ser diferente. Durante las primeras 24 horas deberíamos enfocarnos más que nada en el inotropismo, con la butamina probablemente, y durante las segundas 24 horas después, cuando tenemos, sobre todo porque las causas muchas veces son shock séptico o otras causas, usar más vasoconstricción como la dopamina y epinefrina. Si uno lo ve con este esquema, en cuanto aquí la presión arterial, acá el gasto cardíaco, y tenemos estos diferentes cuadrantes, cuando tenemos presión arterial buena o mala, pero con un gasto cardíaco disminuido, deberíamos usar más bien inótropo volumen. Cuando tenemos un gasto cardíaco y una presión que está disminuida, usar vasoconstrictores o tratar, perdón, un gasto cardíaco aumentado con presiones bajas, usar más bien vasoconstrictores o tratar el ducto arterioso, que puede también verse en este escenario. Y cuando tenemos presiones y flujos que son normales, no hacer mucho. Para terminar, voy a mostrar algunos casos clínicos. Este es un chiquitito que nació a las 25 semanas de nuestra unidad, una enfermedad de membrana hialina que recibió 12 surfactantes. A las 8 horas de día tenía una presión arterial media de 32 semanas, que era adecuada para sus 25 semanas. Está asistido controlado con 18,5, una FIO de 45%. Entonces yo le hice una ecografía. Sí, no va a funcionar bien, pero a ver. Bueno, el video no era tan importante, pero este es un eje corto para los que esta es la aorta, esta es la válvula pulmonar y acá está la arteria pulmonar. Y lo que hicimos fue ver cómo era el gasto cardíaco por el gasto cardíaco por la arteria pulmonar. Y lo que vimos fue esto. Fue una curva que está disminuyendo, si se acuerdan, la velocidad acá está como bastante límite. ¿Se acuerdan que bajo 0.25 uno decía que está disminuido? Acá estábamos en 0.35 y sobre 0.35 uno decía que está como bien. Acá estamos 0.35, pero en una curva baja. Cuando empezamos a ver cuánto era el gasto cardíaco era 110 ml por minuto. Esta guagua pesaba alrededor de 700 gramos, por lo tanto era un gasto cardíaco que estaba como 130, bastante límite. Como estaba con buenas presiones y la guagua se veía bastante bien, no hicimos nada. No iniciamos droga vasoactiva, nada, y lo que vimos es que a los 2 días después tuvo una hemorragia intraventricular gigante. Esta guaguita falleció, de hecho, después. Así que, y uno queda con la duda si en el fondo con este gasto cardíaco que sería límite, si hubiéramos hecho algo en ese momento, hubiéramos solucionado el problema de esta guaguita, hubiéramos evitado todo lo que pasó después, y yo por lo menos quedé con la duda. Como era el número bastante límite, tampoco me sentí muy culpable por no hacerlo, pero son las dudas que uno le quedan, ¿eh? Pero en general, nosotros lo que estamos haciendo es que todas las guaguitas menores de 28 semanas, en general, aunque tengan presiones buenas o malas, le estamos haciendo una evaluación hemodinámica para ver si necesitan algún tipo de ayuda, aunque las presiones estén buenas. Y este es un caso, segundo caso, este fue de 29 semanas, que recibió corticoides, a las 6 horas de vida tenía una membrana hialina precoz, leve, con requerimiento CPAP y FO2 de 25%, y con una presión arterial de 35 milímetros de mercurio, así que estaba perfecto, sin mayores problemas. Hicimos un ecocardio, de nuevo acá el video tampoco nos va a funcionar, pero acá tenía un ductus que era gigante, ¿no? Que era bastante predecible hasta, pero en el fondo, ¿qué es lo que veía uno? Que el gasto cardíaco por arteria pulmonar está más que bueno, las presiones estaban sin ningún problema, tenía su tremendo ductus, pero en verdad no le estaba produciendo mayores molestias, y a las 12 horas después ya vimos que este ductus ya se había cerrado o estaba en vías de cierre, ya queda muy poco y con un gasto cardíaco absolutamente normal, sin ningún flujo diastólico en la arteria pulmonar, por lo tanto el niño tuvo una transición absolutamente normal. Entonces, el poder ir evaluando eso momento a momento a nuestros pacientes con la ecocardiografía es muy, muy útil. ¿Lo cerraron con algo? ¿No? ¿Espontáneo? Espontáneo. La guagua estaba absolutamente sintomática, sin mayores problemas, así que lo dejamos y lo volamos un ratito después nomás. Así que
y la guagua anduvo perfecto. Así que esto es como lo último. Tenemos muchas dudas, yo creo que hay mucho terreno para seguir investigando y hablando cómo ayudar a mejorar a nuestros niños, y yo creo que todas las mentes sirven para eso. Como resumen, entonces, es necesario evaluar y preguntarse no solamente cuánto es la presión, sino que cómo estamos en cuanto al gasto cardíaco. No todo es droga, sobre todo que se vayan con el mensaje del clampeo, el disponibilidad de cardiólogo a las 24 horas, y las cosas pasan en los turnos, pasan a las 3, 4 de la mañana, y por eso es necesario uno tener el aprendizaje y poder evaluarlo y poder ayudar de la mejor forma al paciente. Y otro respecto al mismo de ecocardio, un pueden acá superior, bueno, no soy experto en el tema, pero es una embolización en un niño que está comenzando a choquearse, como está quizás pre-shock, que tiene una presión normal y que sirve para titular, ya le va a pasar un bolo, o voy a comenzar a sortear en cosas bajitas, pero en el cabro grave, que está, por ejemplo, en alta frecuencia, que está con presión elevada, y que está con una presión intratorácica, que eso ya le va a afectar el retorno, ¿lo han ocupado? ¿Tienen experiencia de eso o ya no le dan? La alta frecuencia de partida es súper difícil, o sea, el flujo venoso medir con un paciente en alta frecuencia es súper complicado porque tiene mucha interferencia de lo que es el Doppler. Entonces, en ese sentido, yo en la práctica no lo hago porque en el fondo lo he tratado de hacer y es muy engorroso, es difícil medir los diámetros cuando la hueá se está moviendo así. Tú sabes que te va a salir mucho error. ¿Tú concuerdas conmigo que es súper difícil? No, yo, o sea, estoy plenamente de acuerdo, porque realmente cuando uno hace un ecocardiograma, en el fondo el ecocardiograma, digamos, que hace el cardiólogo es como midiendo la arteria pulmonar, que mide que es 9,8 milímetros, la arteria aorta que mide tanto, y la rama pulmonar izquierda mide 3,2 milímetros, y así todo es súper detallado, versus que la eco que necesita el neonatólogo es una eco mucho más funcional, midiendo flujos, ¿cierto? Midiendo el tamaño del ducto, digamos, pero ir a cosas absolutamente dirigidas. Lo otro es que medir o evaluar definitivamente la función o el gasto cardíaco es muy difícil, porque no hay un valor o salvo para el ventrículo izquierdo la fracción de acortamiento, creo yo, para el ventrículo derecho es muy difícil evaluar la función. Entonces cada año sale un marcador nuevo, que el TAPS, que el, qué sé yo, no sé, doble trisular y qué sé, pero hasta el momento no hay ninguno que sea el óptimo, de tal manera que al final lo que uno tiene que hacer es agarrar todo y hacer un conjunto entre lo clínico, lo ecocardiográfico y los parámetros del laboratorio, y entre todo eso hacerse una idea de qué es lo que necesita el niño. Es que eso es súper importante, y un poco en esa misma línea, el flujo vena cava superior es muy, para tu investigación, es muy útil porque te da un número, en un escenario que sea ideal, en un paciente que dice que en el fondo con ventilación convencional, en este periodo de transición, que es donde la única parte del momento que hay valores de referencia en el periodo de transición, no hay valores de referencia en ninguna otra etapa y es solamente para prematuro, ¿no? Eso es lo único que tenemos valores de referencia, entonces también es un margen, una ventana bastante acotada, pero para investigación parece muy útil. Para el día a día yo diría que es solamente eso, uno pone el transductor y ve y pone el Doppler y dice, bueno, esto no hay que hacer el BTI, o sea, uno ve que ese gasto está comprometido y sabe más o menos lo que hay que hacer. Es mucho de eso, y por eso yo insisto tanto como a los becados y todo, como que hagan mucha coreografía, mucho de lo que es normal, vean qué es lo que es normal en este periodo de transición, porque eso es lo que hay que estar comprando. Y en el fondo ver esta cuestión se sale de lo que es el patrón que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Bueno, ahí hay que después ver y empezar pero es muy importante hacerse la idea y el ojo con lo que es el recién nacido normal para después entender qué es lo que está normal. Y eso, porque muchas veces uno pone el transductor y dice, esto está normal, y después uno dice ya, ¿por qué? Y ahí es súper importante la metodología, y realmente uno como neonatólogo le cuesta, pero es súper importante seguir la metodología que tienen los cardiólogos de ir paso por paso y que uno no se le vaya nada. Porque también, así como yo soy muy pro que hagan los neonatólogos ecocardiografía, también he visto muchos errores, he visto por cardiólogo y por neonatólogo, pero también he visto errores por neonatólogo en relación que no han seguido una metodología y no han evaluado todos los pasos que hay que hacer de la ecografía. Entonces, también eso hay que tener como ojo con eso.
analizado mucho el tema, sobre todo en prematura extrema, con altas peleas, digamos, cuando uno lo ha planteado, que la gran mayoría de los prematores extremos nacen apurados. O sea, apenas nacen, los transfieren al pico y los corriendo. Entonces, es obvio que la gran mayoría casi todos están en polémica. Una vez tenía un estudio para que ya yo no cuánto el hematocrito todos los promotores extremos en una LGTBI que era alrededor de 50. O sea que hay techo como para seguir. Como para seguir. Pero todos dicen, oye, se me ocurre, la hemorragia mañana, esto, lo otro. Entonces, con respecto a la mini ordeña que se produce, lo que la plata de río no puede haber porque sale inmediatamente, pero sí lo que queda por don, tú puedes darle un poquito de altura y eso va fluyendo tranquilamente mientras lo secas, no sé, derechamente, digamos, lo recomiendas de todas maneras. Yo creo que verdaderamente. Ahora, en el fondo, yo creo que todavía no hay ningún estudio que compare, o sea, hay estudios que se están haciendo, pero todavía no hay ninguno que se haya publicado que comparen el milking, o sea, el ordeñe versus el campeo de río. Yo creo que son de las cosas que están por salir, pero yo creo que lo peor es el campeo precoz, en ese sentido. Ahora, hay muchas cosas que nosotros fallamos y eso nosotros tenemos que mejorar para poder tener un escenario que sea eso posible. Y eso, no sé cómo son las situaciones acá, pero la Católica siempre estoy peleando por la temperatura de los pabellones, de tener la posibilidad de ponerle las bolsas de aire, los gorros a las guaguas, de que las guaguas se trasladen rápidamente a la incubadora de alta humedad. Son de las cuestiones que uno tiene que también estar pendiente, pero que son súper importantes. A veces uno se va a las cosas demasiado, pero son cuestiones súper básicas que hacen mucha diferencia. O sea, el que llegue una boba a 35 grados a planeo, o que en el fondo al final del día llega perdido 5% de su peso porque ha estado en la cuna radiante. Todas esas cosas van en cuanto a la bulimia, van que nosotros tenemos que pasarle. O sea, son detalles, pero que son detalles muy importantes que van a hacer diferencia. Entonces, o sea, es súper bueno pescar estas cosas nuevas, pero también hay otras cosas que no hay que dejar de hacer y que son tan o más importantes que eso. Pero absolutamente de acuerdo que el campeo me parece que hace mucho sentido. Y uno lo ve que toda la evidencia apoya ese sentido que tiene fisiológica, la lógica fisiológica. Así que mira, a mí me gusta esa conferencia, gente como que lo toma en general y también lo hacen los cabros de él, que se hacen más feroces por el mundo, eso también lo he visto. Pero me asusta el hombre. Eso de que el cabro chico. A mucha gente le asusta. La ordeña. Y que te encargas de poner. O sea, es su tema. Por eso yo creo que falta el estudio que comparen las dos cosas y digamos, pero o sea, cada uno de los estudios tiene su forma de hacerlo y ahí como que no se ha estandarizado mucho, pero yo creo que probablemente van a ser los dos beneficiosos. Pero tiene mucha lógica, si eso es lo que a uno le gusta. No, sí, ya no. Ahora, en los prematuros yo creo que tiene mucho sentido. A mí me encantaría hacer con hernias diafragmáticas lo mismo. Intubar a los niños antes de cortarle el cordón. Pero eso es... Como la gastrosquistia, Una cosa que deberíamos mostrar acá en el total y importante sería que nosotros nos dáramos atención del adulto, porque sería la única manera de manejar estas variables que son la temperatura de control, el tiempo activo, porque hay pacientes que de verdad uno puede evitar cortar el cordón, hay niños que nacen en buenas condiciones, independiente que tengan 26 semanas y permiten estar ahí y tener una buena relación con la obstetra, porque entonces deberíamos entrar a todavía deberíamos empezar a ver las cuestiones para instaurar, deberíamos estar nosotros en España a Matías, hay un trabajo que no ha aparecido que habla del concepto de índice de perfusión, de señal pulsátil y no pulsátil del oxímetro. ¿Qué aporte pudieran tener eso para un manejo hemodinámico? Está en pañales todo eso. O sea, es bastante antiguo, pero de que en el fondo, y es de las variables que uno las mide cuando ve como perfusión y el manejo de drogas receptivas, como lo ven como una variable más. Pero y a veces lo asimilan un poquito con con el NIRS y con eso. Así que hay varios estudios que lo muestran como en el fondo
como otra variable más, pero así que uno solamente se agarre de eso para hacer el manejo, no he visto a nadie que lo proponga en sí. Y es porque si el problema de nuestros niños que es tan variable la base, y eso también es mucho en todas estas cosas que también en la UCI de adultos se están ocupando bastante, que son esto de las luces visibles y que en el fondo ponen una lectura de número de capilares en ciertos territorios mucosos, por ejemplo lengua o en la mucosa oral. Nosotros el problema que tenemos es que los niños son tan reactivos a las temperaturas, porque la piel es un órgano que es demasiado funcional para la termorregulación de nuestros niños. Entonces la vasoconstricción puede ser respuesta al hipodébito, pero también al frío. Entonces todas las cosas que van a perfusión de las pieles y todo eso tienen muchos artefactos relacionados a eso. Entonces por eso no cuesta como creerle tanto, darle tanta importancia por todos esos factores que tienen en esta población. Bueno, le damos las gracias al doctor Luco y muchas gracias por su aporte.